queremos Esta dar conferencia comenzará a grabarse. el mensaje que queremos dar en este webinar está enfocado a que lo asociado a herramientas digitales no es únicamente competencia de personas expertas en TI, no es únicamente competencia de personas que son científicos de datos. Estas herramientas o todo lo que está en torno a la transformación digital ya nos debe competir a todos los profesionales. Entonces, todos los profesionales constantemente debemos estarnos cuestionando si las competencias, los skills que tenemos en la actualidad son los que se requieren para seguir desarrollando nuestras funciones. Entonces aquí hay dos vías o dos formas de mirar este enfoque de RPA y de adopción de herramientas digitales. Uno es de qué manera estamos visionando el negocio o estamos visionando las empresas para que éstas sean sostenibles en el tiempo. Y dos, cómo nosotros mismos como profesionales, como equipos de auditoría, estamos también haciendo una autocrítica o una autoevaluación de nuestros skills para determinar dónde debemos mejorar o dónde debemos adquirir otras capacidades. Adicionalmente, pues la dinámica de vida actual que indudablemente impacta la forma como las organizaciones operan, hacen que de manera acelerada vamos observando cómo ciertas funciones de negocio o actividades administrativas en empresas van siendo modificadas, que esto va de la mano con lo que les acabo de comentar. Y al ocurrir esto, es inminente que quienes hacen parte del mundo empresarial también se cuestionen si su gestión se encuentra alineada con esas nuevas necesidades que demanda el entorno. Ya esa es mi presentación, la dijeron de manera completa. Mi nombre es David Ramírez Quintero, soy de Colombia. Andrés Gómez también es de Colombia. Yo soy contador público con una especialización en economía y un MBA. Andrés es ingeniero de sistemas. Andrés es un joven profesional que también eso hace parte del ADN de esta charla. Es un joven profesional que sabe mucho de las herramientas de RPA y digamos, bajo mi propia mirada he sido testigo de cómo a partir de su conocimiento y el complemento con otras competencias que le pueden dar otros profesionales de una organización, puede desarrollar cualquier herramienta de RPA que sea adaptable al negocio en el que se esté desempeñando. Estos son los 4 o 5 puntos que vamos a tocar en esta charla. En primer lugar, ver un contexto breve de la adopción de herramientas digitales o de lo que comprenden las herramientas digitales, particularmente el RPA. Un mensaje sobre el complemento de capacidades entre profesionales de auditoría. Cuando me refiero a complemento es el profesional de la auditoría de TI, el profesional de la auditoría financiera, de la auditoría administrativa, de negocio, etcétera. ¿Qué consejos damos desde nuestra óptica para dar ese primer paso en la implementación de RPA? Recomendaciones desde la mirada de auditores internos de áreas de trabajo diferentes de TI. Entonces, aquí el mensaje dado desde una persona que ha trabajado durante toda su vida profesional en áreas financieras. Y finalmente, qué herramientas existen en el mercado y cómo podrían ser aplicables, seguido de las conclusiones del webinar y el espacio para preguntas. Entonces, un breve contexto de lo que es el RPA. Se menciona que nació por allá en los años 90 y va ligado a lo que conocemos como el Business Process Management, que básicamente es digamos, el modelaje o la estructuración de procesos y de la mano también de lo que se denomina el Business Process Automation, y es automatizar las actividades ligadas al Business Process Management. También se menciona que el RPA empezó a tomar auge en la década de 2000 y nosotros como profesionales de primera mano empezamos a explorar la automatización de ciertas actividades, por ejemplo, con la ejecución de macros. Entonces, con la ejecución de macros empezábamos a visionar lo que se podría hacer con herramientas automatizadas. Durante el último año, la pandemia aceleró la adopción de este tipo de herramientas y también nos ayudó a abrir un poco más la mirada sobre la necesidad inminente que tienen las organizaciones de adoptar herramientas digitales para apalancar su desarrollo y para ser un apalancador de su sostenibilidad, así también como los profesionales que requieren también tener la mirada puesta, como lo decía en un principio, en la adopción de este tipo de herramientas para también ser competentes en el tiempo y garantizar nuestra sostenibilidad en el mundo empresarial.
Digamos, qué tipo de riesgos nos pueden mitigar la adopción de este tipo de herramientas. Entonces son riesgos asociados al cansancio y a la propia fisiología humana y que nos invita a transformar nuestra manera de hacer las cosas. Eh, Finalmente, ¿qué puntos nos puede ayudar a abordar? Aumentar la agilidad en las operaciones, entonces adquirir o adoptar RPA nos va a permitir ser más ágiles en la ejecución de ciertas actividades, ¿cierto? El robot va a trabajarte 24/7, el humano sabemos que no tiene la capacidad de trabajar 24/7, entonces al asignarle ciertas tareas operativas a un robot, vamos a tener la oportunidad de aumentar la agilidad en los negocios. Adicionalmente, generar eficiencias en tiempo y dinero mediante la robotización de actividades administrativas. Y finalmente, una frase que he acuñado acá para efectos de este webinar y es que la sostenibilidad de una organización se encuentra alineada con su capacidad para leer el entorno y adaptarse de manera oportuna. Y aquí insisto que no es solamente sostenibilidad de una organización, sino también la sostenibilidad de nosotros como profesionales. Entonces, permanentemente debemos estar haciendo una lectura del entorno, ver qué está cambiando, ver qué necesidades o qué adaptaciones debemos hacer para salirle al paso a todos los cambios que se están presentando y que el cambio a nosotros no nos lleve por delante, sino nosotros poderle dar la batalla a ese cambio y salir victoriosos y continuar siendo sostenibles a nivel empresarial. Otra parte del contexto asociado a las herramientas digitales, entonces, ¿qué capacidades asociadas a la transformación digital existen? Estas son algunas. Entonces, tenemos la analítica de datos, que se refiere a hacer análisis a grandes cantidades de información y a partir de esos análisis obtener insights que permitan hacer planteamientos de negocio. Tenemos también el Big Data, que el Big Data es trabajar con grandes volúmenes de datos. La inteligencia artificial que aquí básicamente lo que comprende es que tengamos herramientas que ayuden a tomar cierto tipo de decisiones más allá de las que son sistemáticas o operativas que nos da un robot. La computación en la nube, que ya es como una solución adicional que pueden tener las organizaciones y es tener servicios sin necesidad de una infraestructura física en una organización, sino que todos los recursos tenerlos en la nube. También tenemos el Machine Learning, que el Machine Learning se menciona que es una extensión de la inteligencia artificial. El Agile, que el Agile no tiene que ver puntualmente con recursos digitales, si lo podríamos llamar así, pero cuando escuchamos o leemos acerca de transformación digital, otro mensaje que se nos entrega es que no únicamente con transformación digital nos estamos refiriendo a herramientas, sino que con transformación digital también nos estamos refiriendo a formas diferentes de pensar, formas diferentes de trabajar, y una de esas formas diferentes de trabajar nos la da el Agile. Y sobre Agile también hemos tenido la oportunidad de escuchar bastante en diferentes conferencias que han dado los institutos de auditores. Es una práctica que no es de este año, no es reciente, es una práctica que ya viene desde hace varios años. Sin embargo, también con lo asociado a la pandemia, el COVID-19, vimos que empezó a tomar mucho más auge y las organizaciones y las áreas empezaron a identificar mucho más la necesidad de adoptar este tipo de mecanismos que contribuyen a generar eficiencias y enfocarse mucho más en lo estratégico que demanda una compañía y nos permite posicionarnos como asesores de confianza. Y por último tenemos el RPA, que el RPA pues es la implementación de herramientas que permitan ejecutar actividades que son rutinarias dentro de una organización, actividades que pueden ser fácilmente delegadas por el ser humano y va a permitir también que el ser humano o el trabajador, la persona, el humano se concentre mucho más en la estrategia organizacional. Entonces, el RPA nos ayuda a liberarnos de las tareas netamente operativas, nos va a ayudar a generar mayor bienestar, ¿cierto?, dentro de nuestro entorno laboral y nos va a permitir enfocarnos mucho más en la estrategia y eso es parte pues también del desafío o el autoanálisis que debemos hacer dentro de nuestras organizaciones de cuáles son esas renuncias que vamos a hacer para entregárselas a un robot y qué, digamos, qué actividades o de qué aspectos de qué aspectos me voy a encargar ya a partir de la implementación de la robótica para
agregarle valor de otra manera a las compañías. Estos son algunos ejemplos de actividades que pueden ser sujetas a RPA. Entonces aquí traigo 8 puntuales, pero definitivamente pueden ser muchos más. Eso ya va a depender de la lectura que se haga dentro de las compañías. Entonces hacen una lectura de toda la estructura de procesos que haya dentro de las organizaciones o de las mismas unidades auditables y a partir de esa lectura que se haga, se empieza a establecer dónde se puede implementar RPA. Entonces, a manera de ejemplo, en qué tipo de actividades podemos implementar RPA? Uno de ellos es las listas consultables. Entonces, muchas compañías, por ejemplo, en Colombia, y sé pues que en diferentes países es obligatorio hacer todo el proceso de lavado de activos y financiación del terrorismo y una de las actividades que se ejecuta es la verificación de terceros en listas consultables. Entonces, esta verificación de terceros en listas consultables, cuando hablo de listas consultables, hablo, por ejemplo, de lista OFAC, lista ONU, este tipo de verificaciones son fácilmente ejecutables por un robot. Y estos son pues trabajos que puntualmente hemos vivido desde la experiencia y se pueden pasar de lo que hacía anteriormente una persona desde la verificación, entregárselo a un robot y que esta persona que se dedicaba a hacer ese cruce de listas se concentre en otro tipo de información, por ejemplo, a analizar el resultado final que está generando el robot a la organización. Otro tipo de trabajo que se puede hacer es segmentación de clientes. Digamos que acá podría ser tomando aplicaciones de las áreas de mercadeo o de las áreas de servicio al cliente y a partir de ciertas preferencias de compra o de ubicaciones geográficas o de edad o de género, etcétera, se pueden hacer segmentaciones y se pueden parametrizar robots para que nos haga esas clasificaciones y eso puede ser un input para la fuerza comercial definir sus estrategias de marketing. Otro ejemplo que tenemos es el monitoreo de operaciones clave. Entonces, aquí podemos mencionar, ejemplo, actividades ejecutadas por personal o por colaboradores de las compañías. Entonces, muchas empresas tienen políticas asociadas a la gestión de conflictos de interés y digamos algo que pueda representar un conflicto de interés o un potencial conflicto de interés en ocasiones debe ser reportado por los colaboradores. Digamos que una herramienta de monitoreo de operaciones clave podría permitir identificar operaciones que hayan sido ejecutadas por colaboradores o personas cercanas a los colaboradores y que no hayan sido divulgadas de acuerdo con las políticas internas de la organización. Entonces, este tipo de monitoreos, aquí el ejemplo lo traigo hacia colaboradores, pero se podría determinar qué son operaciones clave dentro de una organización y a partir de ese input que tenemos de operación clave, diseñar la regla de negocio para que el robot ejecute con cierta frecuencia el monitoreo que nosotros requerimos. También tenemos un aspecto clave que son las operaciones entre compañías. Este tema de operaciones entre compañías es para grupos económicos que tienen operaciones en otros países y esto va de la mano con dos aspectos, bueno, yo lo diría, va de la mano de tres aspectos. Uno, el cumplimiento de normativa contable. Las operaciones entre partes relacionadas está asociada a la NIC 24, ¿cierto? Desde el punto de vista fiscal, entonces hay unas obligaciones para las empresas que tienen operaciones con vinculados del exterior y eso va enfocado a todo el manejo de precios de transferencia. Entonces también se puede hacer la parametrización del robot para que identifique este tipo de operaciones y que identifique el cumplimiento de políticas de normas IFRS o las NIF. Y también hay un aspecto de gobierno corporativo donde también de acuerdo con el código de buen gobierno de las entidades, el código de conducta y demás políticas y procedimientos que se den desde el área de compliance pueden ser monitoreados directamente por los robots. Tenemos también la ejecución de tareas de cumplimiento que se enlaza un poco con lo que les acabé de comentar y el tema de listas consultables, pero dentro de las áreas de cumplimiento puede haber una serie de actividades adicionales que pueden analizarse para implementarles robótica.
Otro ejemplo es los pagos de nómina. Los pagos de nómina también son pagos que pueden ser parametrizables y a partir de esos parámetros los robots monitoreen si se están haciendo de manera correcta o ir un poco más allá y ciertos entregables que se requieran para los pagos de nómina periódicos, entonces dejarlos parametrizados para que un robot los ejecute. Ejemplo también, también lo asociaba a pago de comisiones, entonces los pagos de comisiones que van ligados a ciertos niveles de producción o ciertos niveles de ventas, entonces también podrían estar incluidos acá. Otro ejemplo es el manejo de conciliaciones. Entonces, conciliaciones bancarias puntualmente podría ser, tomamos lo que nos genera el ERP de la empresa versus los estados de cuenta generados por cada una de las entidades bancarias donde tiene cuenta la organización y pues hacer el proceso de conciliación que normalmente lo hace una persona dentro de las áreas de contabilidad o tesorería. Y análisis de pagos puede ser también otro enfoque u otra área de trabajo que puede ser robotizable. Y análisis de pagos aquí me refiero, por ejemplo, a hacer análisis de pagos dobles que se hayan hecho o a qué tipo de tercero le estamos haciendo pagos o en qué tipo de proveedores están concentrados la mayor parte de los pagos que se hacen en la organización. Entonces acá hay el abordaje de diferentes tipos de riesgos. Estoy hablando de un riesgo operativo producto de errores ejecutados en el procesamiento de pagos, cuando hablo de la identificación de pagos dobles, y también podríamos estar hablando de la mitigación de riesgos de fraude para verificar que efectivamente le estemos pagando dineros de la empresa a personas que efectivamente hayan contratado o si hay la materialización de cierto conflicto de interés al yo identificar o al nosotros como área de auditoría identificar que se están pagando grandes volúmenes a un determinado proveedor, etcétera. Complemento de capacidades entre los profesionales de auditoría. Entonces acá es un punto que me parece bien relevante y es que al adoptar este tipo de herramientas como RPA, vamos a permitir que las personas migren de un enfoque operativo a un enfoque mucho más estratégico. Esto requiere, digamos, todo un proceso de gestión del cambio, pero es una de las principales bondades que nos va a permitir o que nos va a traer la implementación de RPA. Entonces, ciertas tareas operativas que ejecutamos dentro de las áreas, que muchas veces son las que causan las largas jornadas de trabajo, son las que desde mi óptica deberíamos empezar a analizar y ver si las podemos robotizar, ¿cierto? Para finalmente concentrarnos en elementos que sean mucho más estratégicos y que sean percibidas como verdaderos generadores de valor para las áreas de la organización. Acá hablando de las áreas, hablamos de primera y segunda línea y el mismo directorio. Aquí también otro mensaje es el complemento que se da entre el trabajador humano y el trabajador digital. Entonces también tener presente ciertas capacidades que me genera a mí la adopción o la implementación de RPA. Entonces, ¿qué capacidades, por ejemplo, me da la adopción de RPA? Es que el robot va a trabajar 24/7 en el momento que yo se lo diga. El trabajador, nosotros como humanos no tenemos la capacidad de trabajar 24/7, pero sí tenemos ciertas habilidades que un robot no puede reemplazar o un RPA no puede reemplazar. Entonces es todo, digamos, todas las competencias blandas o los soft skills que hoy en día se demandan tanto son los llamados también a fortalecer desde nuestros roles para poder hacer ese complemento perfecto entre el trabajador humano y el trabajador digital. Finalmente, el mensaje de cómo podría dejarse estructurado esto dentro de un área de auditoría en las organizaciones o digamos llevarlo más allá de las áreas de auditoría a cualquier tipo de área, es que es importante que se dé el complemento entre los profesionales que conocen del negocio o conocen de la dinámica o de la actividad puntual sobre la que se va a trabajar RPA y es muy relevante contar con las personas que conocen sobre el manejo o desarrollo de este tipo de herramientas. Entonces, al principio les decía que no iba únicamente a hablar yo en este webinar, sino que había invitado a Andrés Gómez, porque Andrés es un ejemplo puntual del complemento que se requiere para ser mucho más eficientes en la adopción de este tipo de soluciones. Entonces, en una compañía,
David Ramírez es el que conoce de toda la estructura financiera de la organización, de cómo funciona la contabilidad, de cómo funciona la tesorería, de cómo funcionan los impuestos desde el punto de vista de cumplimiento, cómo se maneja las áreas, cómo se maneja el área de compliance. Y Andrés Gómez es la persona que sabe desarrollar los robots, conoce las herramientas, cómo puede ser más eficiente utilizar X o Y herramienta, y a partir de ese complemento de capacidades es que se puede sacar de una manera mucho más eficiente la solución que se requiera. Entonces acá también es muy importante este aspecto, y es que busquemos el complemento de esas capacidades, y es una demanda que nos da la dinámica actual para poder sacar adelante este tipo de proyectos. Entonces, buscar dentro de las áreas las necesidades puntuales que tengamos de conocimiento o de personas para poder sacar adelante este tipo de iniciativas también es muy importante. Y finalmente un mensaje es que deben ser propuestas basadas en reglas de negocio y no sobre juicios humanos. Entonces tenemos que hacer todos los planteamientos de implementación o de desarrollos de RPA sobre aspectos reales que se ejecuten dentro de la organización. Digamos que una guía o algo que nos puede generar guía para ver qué es lo que se puede implementar como robótica dentro de una compañía es tomar las políticas y procedimientos que se tengan, o es hablar con personas que lleven mucho tiempo dentro de determinadas áreas y empezar a identificar todas esas funciones que se ejecutan que van alineadas con los objetivos del negocio. Entonces aquí es muy importante que se desarrollen los robots sobre reglas de negocio y no sobre pareceres particulares que tengan las personas de cualquier área, en este caso puntual, la auditoría. Consejos para dar el primer paso. Entonces, esto es también un planteamiento que se hace desde nuestra óptica, sin embargo, ya de acuerdo con el juicio profesional de cada auditor, de acuerdo con el conocimiento que tenga y la dinámica que conozca de cada una de sus empresas, podrá definir si hay algo adicional que le va a incluir o si hay un paso que considere que, que no lo ve pertinente que se ejecute, pero desde nuestra óptica, estos son los pasos que consideramos relevantes para llevar a cabo la implementación de ese primer RPA dentro de las organizaciones. Entonces, el primer paso que recomendamos es que se desagreguen las unidades auditables. Entonces, cada organización o cada área de auditoría o cada director ejecutivo de auditoría tiene definido cómo nombrar sus unidades auditables. Aquí la invitación es a que tomemos esas unidades auditables e identifiquemos qué actividades hay dentro de esas unidades auditables y empezar a determinar si esas actividades que hay dentro de las unidades auditables o esas pruebas que hay dentro de las unidades auditables son robotizables o no. Y una de las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿esto tiene actividades repetitivas? Sí, no. Si sí tiene actividades repetitivas, empezar a determinar si es fácilmente no, si es robotizable o no, y por allí empezar a hacer todo este diagnóstico a partir de las unidades auditables. Realizar ejercicios grupales para identificar pruebas potenciales a robotizar. Entonces aquí me parece muy importante que se tenga el involucramiento de todo el equipo de trabajo. Aquí mi recomendación es que no lo llevemos a uno o dos personas que de acuerdo con el nivel jerárquico que tengan, consideremos que deberían hacer este tipo de trabajos. Aquí mi recomendación es que llamemos a todos los que están vinculados al área, y cada una de estas personas sea escuchada desde su óptica que puede ser una prueba potencial a robotizar, porque a veces el mensaje también que yo doy es que las personas que están, digamos, libres de sesgos, por ejemplo, una persona que está recién vinculándose al mundo laboral, a veces las personas que están libres de sesgos ayudan a dar ideas que uno, a partir de los sesgos que adquiere por su trasegar profesional, por el tiempo que lleva en un área, en una compañía, no es capaz de ver. Entonces, tener todas estas opiniones me parece que es algo bien importante, y es una de las tácticas pues que recomiendan en un libro que me leí en algún momento, es una de las técnicas que recomiendan para hacer equipos altamente innovadores. Entonces, tratar de eliminar esos sesgos puede ser muy ganador para este tipo de ejercicios. Diseñar un plan de trabajo.
Y aquí cuando hablo de diseñar un plan de trabajo me refiero es a considerarlo dentro del plan anual de auditoría y no es que hagamos un plan anual de auditoría y por allá en mayo, junio nos dé por desarrollar robots y eso no lo consideremos dentro de la planeación anual. Claramente sabemos pues que a mitad de año podríamos hacer una actualización del plan de auditoría y presentarlo al comité y dejar ya el planteamiento dado, pero entonces independiente del tiempo lo que sí recomiendo es que lo consideremos dentro de las horas de trabajo y lo consideremos porque muchas veces podríamos subestimar el tiempo que nos demanda la implementación de este tipo de iniciativas. Y cuando se trata de la implementación de una iniciativa, el momento inicial puede demandar mucho más tiempo. Ya cuando se va estabilizando y se van conociendo mucho más las herramientas y se rompe el hielo, puede que demande un poco menos de tiempo, pero el momento inicial y empezar a conocer cómo se aplica esto en X o Y proceso puede demandar mucho más tiempo, entonces tenerlo incluido dentro de una planeación va a evitar fatigas, va a evitar frustraciones dentro de los equipos de trabajo, va a generar mucho, digamos, un trabajo mucho más armónico y nos va a permitir pues llegar a un objetivo de una manera mucho más sensata. Rompa el hielo e iniciar por un proceso que no genere gran complejidad. Esto es otro consejo puntual que les doy y es que para implementar RPA no nos vamos por el proceso que sea mucho más complejo o que tenga muchas reglas de negocio. Aquí mi recomendación es que nos vayamos por un proceso que sea muy fácil de hacer y una analogía que uno podría hacer es, yo esto lo puedo hacer con un buscar en un Excel o lo puedo hacer con una fórmula igual sí en un Excel. Si yo puedo hacer esa actividad con un buscar B dentro de un Excel, estoy seguro que puede ser una de las actividades que cumpla con este propósito. Si yo aparte de hacer el buscar B dentro de un Excel, tengo que concatenar, tengo que hacerle igual sí, luego tengo que hacer un igual contar o contará, etcétera, 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 luego ponerle formato condicional, luego definirle otras 10 reglas, ese va a ser un proceso que pues, claramente se va a poder robotizar, pero va a demandar mucha más, va a tener una mayor complejidad. Entonces, mi recomendación es que empecemos por un trabajo o por un proceso o una actividad que sea fácil de robotizar desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia y nos va a permitir pues desarrollar las capacidades para futuros RPA. Adquirir la capacidad para la implementación de RPA. Y aquí cuando hablo de adquirir capacidad, no solamente me refiero a la adopción de herramientas, entonces, ejemplo, usar el Power Automate, o Andrés Gómez en un slide siguiente nos va a comentar de estas herramientas, sino que también se adquiera la capacidad desde las personas y es evaluar si dentro de los equipos de trabajo tenemos el personal que nos pueda llevar a cabo la ejecución de los RPA. Entonces, un ingeniero de sistemas o un científico de datos o una persona que haya trabajado en estos temas o ni siquiera que haya trabajado, sino que sea una persona que desde la academia haya estudiado bastante este tipo de prácticas y ya traerlo para el mundo empresarial y empezar a trabajar con él, digamos, uno dándole los conceptos de negocio, pero empezar a trabajar con él en el desarrollo de este tipo de soluciones. Trabajar la gestión del cambio. Yo no sé si esto va de primero o de segundo, pero la gestión del cambio debe aparecer como la base de la implementación de RPA. Porque si las personas no están convencidas de las bondades que esto genera, yo creo que todos los esfuerzos que se hagan van a ser mucho más traumáticos, van a generar muchos, digamos, van a generar muchos inconvenientes en el camino. Entonces aquí es muy importante que tanto el equipo interno de auditoría como las personas en torno a la auditoría que se vean beneficiadas con estas iniciativas estén convencidas de las bondades que genera. Entonces acá me estoy refiriendo al personal que compone las áreas de auditoría, control interno, me estoy refiriendo a personas de la segunda línea, a colaboradores de la primera línea que interactúen con el proceso que vamos a robotizar. También es muy importante que la junta directiva y el CEO vean las bondades de este tipo de soluciones. Aliarse con el dueño del proceso y con el responsable de TI, esto es clave, entonces que no sea un proyecto solo desarrollado por los profesionales de auditoría y que sea algo que vamos a hacer porque a mí me parece que es bueno. Aquí es muy importante que generemos alianzas
con diferentes áreas del negocio. Entonces, en este caso, hablamos con, por ejemplo, con el dueño del proceso. Entonces, hablaba yo de actividades asociadas a compliance. Entonces, aliarnos con la persona de compliance para que vea las bondades que genera esto y también sea un evangelizador o un apalancador de la adopción de robótica dentro de la organización y también estar muy alineado con el responsable de TI porque muchas veces se requiere, de acuerdo con las políticas internas de seguridad de la información, manejar ciertos aspectos que deben ser autorizados por las personas de TI. Entonces, si no tenemos vinculados a las personas de TI, lo que va a pasar es que nos va a generar reprocesos la adopción de este tipo de herramientas y va a ser también mucho más largo el camino y también va a generar fricciones en la comunicación, porque aquí también entra a jugar todo lo que tiene que ver con competencias blandas, entonces nuestras capacidades de persuasión, nuestras habilidades de comunicación para poder mostrarle a la gente las bondades de este tipo de soluciones. Otro consejo, identificar el 20% de los procesos que demanden el 80% de actividades operativas. Entonces, centrarnos en esas actividades que son consumidores de tiempo, pero desde la operación y no desde la estrategia. Y a partir de hacer este tipo de ejercicio, también establecer, darle foco a qué es lo que vamos a trabajar en principio o darle foco a esa planeación del año sobre la implementación de RPA. Tener un sponsor, cuando hablaba de la gestión del cambio, les comentaba sobre la junta directiva, sobre CEO. Aquí tener un sponsor es bastante clave y es que si logramos que se dé el concepto del tone at the top dentro de la implementación de RPA, también va a ser algo muy positivo de cara al posicionamiento de la auditoría en la adopción de este tipo de soluciones y también a la, digamos, a la receptividad que se tenga dentro de la organización para la adopción del RPA. Entonces, identificar quién puede ser un sponsor y lograr engancharlo con la iniciativa de RPA también puede ser muy positivo para el desarrollo. Mostrar las bondades de su adopción, por ejemplo, la reducción de horas de trabajo, el bienestar que esto puede generar producto de la disminución de horas de trabajo, la mitigación de riesgos de errores que se pueden dar al ejecutar ciertas actividades un robot y no el humano, que el humano por, digamos, producto de la fatiga puede verse expuesto a cometer cierto tipo de errores involuntarios y finalmente concentrarnos en la estrategia, que fue el primer mensaje que les daba, que es una de las bondades que nos genera la implementación de robótica. Realizar una prueba de concepto, entonces es trabajar basado en prototipos y empezar a implementar y explorar, digamos, la viabilidad de la implementación de estas iniciativas. Esto ya es un poco más resumido ese consejo para dar el primer paso. Entonces, en primer lugar, hacer una selección estableciendo el nivel de complejidad y prioridad, desarrollar prototipos, hacer pruebas, aprobar e implementar. Y esta última parte que me parece muy importante y es que cuando nosotros tengamos implementados los robots, hagamos un monitoreo constante para identificar dónde puede haber mejoras, porque también cuando desarrollemos cualquier iniciativa de robótica, va a pasar que no va a ser 100% como nos lo estábamos imaginando, o puede ser que en el camino identifiquemos que hay mejoras que se pueden hacer. Entonces, que esas mejoras no hagan parte de la planeación, sino que esas mejoras hagan parte, perdón la redundancia, de la mejora continua del robot. Entonces, esto nos va a permitir ser muy ágiles en las salidas a producción y también que hace parte de la naturaleza, pues, de una dinámica como esta, y es que como estamos implementando algo nuevo, estamos adoptando una nueva forma de trabajar, es muy probable que al principio identifiquemos muchas mejoras. Digamos que también debe ser parte de nuestra, digamos, de nuestras capacidades y es tener total apertura a que siempre va a haber algo mejor por hacer. En este caso puntual de los robots, eso siempre lo vamos a encontrar. Ya estos cuatro bloques son los cuales desde nuestra óptica vemos que deben tenerse presente para la adopción de RPA. Para la explicación de estos cuatro bloques fue que particularmente invité a Andrés Gómez. Andrés Gómez es experto en la implementación de este tipo de herramientas. Entonces, Andrés, te doy la palabra para que les mencione sobre estos cuatro conceptos y continuamos con la parte final de la conferencia. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Andrés. Listo, yo, como ya me presentó el compañero, yo soy Andrés Gómez
y les voy a hablar un poco sobre ya específicamente qué software, qué plataformas se pueden utilizar en en la automatización o robotización de un proceso en una empresa. Lo primero que hacemos cuando vamos a automatizar un proceso es diagramarlo, y la forma más estándar de hacer eso hoy en día es con una notación llamada BPMN o Business Process Modeling Notation, que es la notación internacional estándar de modelamiento de procesos de negocio. Y la herramienta más utilizada para esto se llama Visage. En esta herramienta podemos empezar a poner tarea por tarea, los actores que participan o que están involucrados en este proceso, las decisiones, las condiciones, y con esto vamos a poder tener una visión completa de este proceso y identificar las partes que vamos a automatizar, que se pueden automatizar. Entonces ya desde ahí pasamos a las otras herramientas de las cuales podemos escoger muchas que están en el mercado en este momento, pero las más importantes hoy son UiPath, Automation Anywhere es otra muy fuerte, y otra que queríamos mencionar es Microsoft Power Automate, que está incluida en la suite de Office 365, antes llamada Microsoft Flow. Está cogiendo mucha fuerza, digamos que no es tan poderosa como las otras como UiPath, Automation Anywhere, pero se puede utilizar por tanto en empresas más pequeñas, porque es mucho más fácil de utilizar en empresas que no necesiten tanta escalabilidad o tanto nivel de procesamiento en los robots, o que vayan varios robots al mismo tiempo, ¿no? Entonces Microsoft Power Automate es un muy buen primer acercamiento a esto. La otra, después de que delineamos el proceso en una de estas herramientas, estas son las herramientas que van a permitirnos dibujar este proceso que ya tenemos en BPMN, y empezarlo a automatizar, o sea, empezar a decirle al robot o al computador que nos haga estas tareas en secuencia, sea cada día, cada hora o cada mes, como lo querramos programar. Sin embargo, estas herramientas a veces no nos son suficientes porque necesitamos hacer un procesamiento de datos, y por ello podemos utilizar unas herramientas como lo tenemos en el tercer bloque, como Nine, Python o ACL. Son como las tres más utilizadas. Nine es una herramienta muy gráfica, Python es un lenguaje de programación un poco más técnico, pero entonces ya cada empresa decidiría cuál de las tres puede utilizar según sus necesidades. Estas herramientas lo que nos van a permitir hacer es hacer procesamientos de datos, cruces de tablas, filtros, operaciones matemáticas, o también con estas herramientas es que ya podemos empezar a utilizar Machine Learning o aprendizaje de máquina, entrenar modelos, hacer clasificación de datos, o sea, todo lo que necesite trabajar con grandes cantidades de datos. Estas herramientas son muy poderosas para eso, entonces se pueden complementar muy bien con las herramientas de RPA como UiPath. Obviamente, la herramienta de RPA que utilicemos coordinaría todo esto para que se haga automático. Primero los procesos en UiPath, luego sacar los datos de donde haya que sacarlos para pasárselos a Nine o a Python, y ya luego pasaríamos a la visualización, que digamos sería el último paso porque es lo que vería el usuario final. La visualización de datos sería ya con una herramienta que se llama Power BI, que también es de la suite de Office 365 de Microsoft, y con esto ya un auditor, un supervisor puede ver los resultados de esta ejecución de este robot, puede ver todos los datos en forma gráfica, puede filtrar, es muy interactiva, tiene todo tipo de visualizaciones como gráficos de barras, gráficos de circulares, gráficos de líneas, y también hacer pues análisis de datos con todos los resultados de este anterior proceso. Entonces, nosotros proponemos como tener estos cuatro pasos cuando a la hora de querer hacer una automatización de un proceso en una empresa, sea grande o pequeña. Entonces, los invitamos a que exploren estas herramientas, a que las investiguen, porque la verdad se pueden aprovechar muy bien y tienen muchas funciones muy útiles para estos temas. David. Gracias, Andrés. Sí, entonces en estos cuatro bloques es prácticamente lo que mencionó Andrés. Entonces, por ejemplo, en el bloque de procesamiento de datos, ahí abajo ven un poco de cuadritos, esto sin entrar a profundizar mucho. Cada uno de esos cuadritos corresponde a una regla de negocio. Entonces, esos cuadritos se llaman nodos en Nine, y cada uno de esos cuadros tiene por dentro algún tipo de parametrización que el usuario define como parte
digamos, de las actividades que se requieren para ejecutar el robot. Entonces, cada uno de esos nodos tienen unas reglas, pues, dentro de toda la estructura o toda la programación que se le realiza, y eso, digamos, esa arquitectura de esos nodos al final del día nos va a generar un resultado y nos va a generar el resultado que nosotros vamos a necesitar o el que nosotros planteamos desde un principio. Ejemplo, identificación de coincidencias versus listas consultables, y esos resultados que nos generen, ¿cierto? Todas estas reglas que predefinimos en la modelación del robot son los que vamos a mostrar en el Power BI. Entonces, el Power BI puede ser mucho más familiar para los que estamos acá presentes. El Power BI lo que nos permite es tener de una manera gráfica mucho más agradable la información o el resultado final o la salida de información que nos generó la ejecución del RPA. Entonces, Andrés, muchas gracias. Está súper buena la explicación. Esto ya es algo denominado el cuadrante mágico de Gartner, y es básicamente para que tengamos una visión de cuáles son esas herramientas de robótica que existen en el mercado, y para mostrarles que UiPath y Automation Anywhere son las herramientas líderes en la actualidad, y pues estas eran las que les mostrábamos en el slide anterior, y son las que principalmente utilizan las organizaciones grandes, medianas. Las pequeñas se pueden orientar un poco más sobre el uso de las soluciones de Office 365, por ejemplo, Power Automate. Esto es un fragmento que tomé de una publicación de la BBC, donde mencionaba, digamos, era un ejercicio que se hacía. Si uno colocaba qué profesión tenía, este le arrojaba como resultado la susceptibilidad de ser una, digamos, una profesión robotizable. Entonces, esto es el ejercicio. A partir de este ejercicio, uno puede establecer cierto tipo de profesión o cualquier tipo de profesión, y te dice qué probabilidad tiene de ser robotizada. Y este listado aquí de 8, 10, de 10 profesiones nos muestra la probabilidad que este tipo de actividades sean sujetas a ser reemplazadas por un robot. Entonces, por ejemplo, los que son responsables de las ventas por teléfono son actividades que pueden ser altamente robotizables. Las secretarias de las áreas legales, los contadores o los gerentes de contabilidad son también profesiones que pueden ser fácilmente susceptibles a robotización, y así pues una serie de actividades que van muy de la mano. Por ejemplo, las financieras y contables, que van muy ligadas o son muy cercanas a nuestro rol, son actividades que se muestran que pueden ser muy fácilmente reemplazables por un robot. Luego alguien me dirá, pero no, siempre va a haber el juicio humano que se requiera, pero bueno, detrás de todo esto de la robótica también vemos que viene lo relacionado con inteligencia artificial y una serie de desarrollos o de soluciones que van surgiendo por toda esta velocidad de cambio que vamos viviendo. Entonces no es nada extraño que en un futuro, bueno, en un futuro no, ya se está viviendo con la inteligencia artificial, pero en el término de 5 años o 10 años vaya a haber muchas más cosas que sean susceptibles de reemplazarlas. Incluso muchas veces yo me cuestiono si la misma auditoría va a ser reemplazada por este tipo de soluciones digitales. Entonces, no son preguntas descabelladas, considero que son preguntas que nos debemos hacer, porque si nos cerramos a que algo no nos va a pasar, creo que ese es el gran primer error, y por eso también pienso que muchas empresas desaparecen, y el ejemplo puntual es el caso Blockbuster y Netflix. Entonces tenemos que tener esa mirada puesta y apertura a todo tipo de riesgo, por más, digamos, por más insólito que nos parezca, tener allí la mente abierta, porque son cosas que de la nada pueden aparecer. Y un ejemplo de lo que de la nada puede aparecer es la pandemia. Yo creo que antes de marzo del 2020 o por allá en junio del 2019, creo que por la cabeza de ninguno se pasaba que fuese a suceder algo de estas magnitudes. Por lo menos en mi mente no se me pasó nunca que fuese a suceder algo de tal magnitud. Y es algo, pues, el famoso cisne tecnicolor que habló en su momento el expresidente del Instituto de Auditores. Entonces, este tipo de cisnes negros tenemos que estarlos dimensionando. Son un reto, digamos,
visualizarlos es un gran reto, pero son las actividades permanentes que debemos estar nosotros planteando y pues son las invitaciones que el mismo entorno nos hace a que como profesionales estemos trabajando en nuestros equipos de auditoría. Las principales conclusiones y retos a partir de este concepto o de este webinar, primero, pues que es muy importante la adaptación al cambio de nosotros como profesionales, y es que no veamos esto como una amenaza, sino que lo veamos como una oportunidad, tener presente que la robótica permite tener una mayor trazabilidad de las actividades que se ejecutan, iniciar el proceso de transformación de capacidades dentro de los equipos de trabajo, empezar a establecer qué es eso que está demandando mucha operatividad y que puede ser fácilmente reemplazable por algún tipo de herramienta tecnológica y empezar a evaluar de qué manera se hace esa transformación de capacidades. Capitalizar lo que se ha hecho con otros RPA. Entonces aquí es una vez rompamos el hielo en los robots que se empiecen a ejecutar de manera posterior, identificar qué se puede capitalizar de esos robots anteriores, lo cual podría generar muchas eficiencias. Eso nos va a permitir mitigar muchos riesgos de tipo operativo, tener presente que esto es un proyecto más de personas que de tecnología, digamos, tener a toda la gente montada en el mismo barco es muy importante y con la misma mentalidad y viendo el mismo horizonte es muy relevante. Esto nos ayuda a tener unos ciclos más rápidos, contribuye al bienestar laboral y mejora la experiencia del cliente. Y aquí cuando hablo de mejora la experiencia del cliente, no solo me estoy refiriendo a la mejora de la experiencia del cliente externo, sino que claramente va a mejorar la experiencia del cliente interno. Entonces yo insisto, si digamos la implementación o la adopción de robótica va a permitir que tengamos colaboradores más felices, que tengamos colaboradores que puedan equilibrar más su vida personal y profesional, que tengamos colaboradores más vinculados con la estrategia. Yo creo que eso va a ser un apalancador bien importante y va a ser un apalancador para materializar lo que nosotros tenemos declarados como auditores, que somos unos asesores de confianza. Entonces, este es el mensaje final. Esto es lo que les traíamos para efectos de esta presentación. Espero pues que haya sido de su agrado y las dudas que tengan son bienvenidas. Estos son mis datos de contacto, estos son los datos de la compañía. Cualquier información adicional que requieran, pues con mucho gusto voy a estar allí atento para resolverlo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, Ok, muchas gracias. Sí, nos estaban preguntando, David, que si nos iba a mandar la presentación para compartirla con los participantes. sí, yo se las comparto, René. Ok, entonces, no sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Ok, tenemos aquí saludos desde Nicaragua, nos dicen, excelente presentación. Vamos a ver si alguien más quiere hacer otro comentario o una pregunta. Bueno, agradecemos a David y Andrés que nos están acompañando desde Colombia y que nos están colaborando con estos webinars. Y los invitamos a participar en todos los webinars del mes de mayo que hacen falta, que estén pendientes de nuestras redes sociales del Instituto de Auditores Internos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Así es que muchas gracias a todos y saludos para todos. Que estén muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Ok, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.